Bueno, voy a hablar sobre mi artículo, el cual se denomina Deflexiones a corto y largo plazo en concreto reforzado, vigas de hormigón pretensado y compuesto. Bueno, básicamente la introducción nos da un abrebocas de lo que habla, que es de un modelo que calcula deflexiones transversales y rotacionales de sección, tanto a corto como a largo plazo, en vigas de concreto reforzado, pretensado y compuesto. Esto se presenta en condiciones en las cuales son sometidas a flexión alrededor de sus ejes transversales. También incluye los efectos de fluencia, retracción y endurecimiento. El modelo se limita básicamente a vigas las cuales presentan momentos torsionales a lo largo de su miembro inducidos por las cargas aplicadas externamente. Y esto no sucede ni en el pretensado ni en el posttensado. Inicialmente se determinan primero los diagramas de momento y curvatura en cada una de las secciones para calcular pues, las deflexiones transversales y rotacionales, y como resultado pues, nos da una curva de esfuerzo de formación del concreto que pues, modela una hipérbole, la cual no la da para concreto de alta resistencia, y en la zona de baja compresión nos da una línea recta, la cual se combina con una hipérbole en donde se presenta una baja tensión. Bueno, el modelo estructural para las vigas de concreto básicamente nos habla de una geometría de sección transversal que nos muestra unas condiciones de apoyo y cargas. Esto utiliza un sistema de ejes para definir la geometría de la sección y las ecuaciones de equilibrio. Los extremos de la viga tienen restricciones de rotación y de flexión, en las cuales se pueden ver que una sección de la viga bajo flexión se dividen en zonas de compresión y tensión, y se calculan las contribuciones de cada zona mediante un modelo que utiliza segmentos de recta para aproximar los perímetros y los trapecios, que más adelante se los voy a mostrar. También cabe resaltar que las vigas bajo flexión se descomponen de forma deflectada en dos curvas planas en los planos XZ y YZ, y se considera el acoplamiento entre estos componentes, y este enfoque es útil para analizar el comportamiento de las vigas en diferentes situaciones. Bueno, básicamente nos dan varios ejemplos dentro del artículo que nos hacen ver un poco más de el modelo que nos está explicando. Aquí básicamente lo que habla es que las cargas aplicadas aparentemente del primer ejercicio causaron una flexión sobre el eje X, y esto se debió a la simetría de la sección transversal, en donde la viga se desvía simultáneamente en el plano X y en el plano Y, a lo largo pues, de su simetría en el plano. Además de ello, pues se supone que la carga vertical aplicada está ligeramente sesgada por un ángulo pequeño, como se ve en la gráfica. Y los efectos del endurecimiento por tracción del hormigón se tienen en cuenta, como se muestra en la figura 4A, que es la figura superior derecha. Los diagramas utilizados en los cálculos para rotaciones como para deflexiones a lo largo de la viga nos muestran cargas que se aplicaron verticalmente en el centro del corte, los cuales son elásticos de la sección bruta de la viga, y inicialmente no se endurecieron en los momentos de torsión a lo largo del miembro. Además de ello, pues muestran las variaciones, indicando que la inclinación del eje neutro a lo largo del miembro pertenece prácticamente y permanece prácticamente sin cambios. Bueno, el ejemplo 2 es para una viga de hormigón reforzada con una placa compuesta externa. Aquí básicamente pues se analizaron dos grupos diferentes de vigas, los grupos 2 y 5, con dos barras número 4 y número 7, con refuerzo de tensión pues respectivamente cada una. Básicamente en el análisis se incluye la contribución de tensión del concreto, suponiendo que el I es de 0.64, tenemos un F sub R que es FR sobre 2, que se muestra en la figura 5C. Además de esto, pues muestra que los resultados calculados utilizando el método propuesto del artículo
concuerdan básicamente muy bien con los valores experimentales presentados por la persona, por Ross, que es la persona la cual nos presenta el artículo. En este ejemplo en particular, las resistencias de la viga calculada son ligeramente inferiores a los valores experimentales y pues estas diferencias se deben a discrepancias entre los valores máximos de deformación del material y el momento de la ruptura, indicados pues por el fabricante. Eh, Además de ello, pues las vigas se cargaron hasta su máxima resistencia, claramente controlada, y la prueba se detuvo en su carga máxima, por lo que solo se obtuvo la curva ascendente de carga de flexión, aunque en los experimentos controlados por deflexión se obtuvieron las curvas de carga de flexión, tanto ascendentes como descendentes. Bueno, y como conclusiones básicas e importantes, encontramos que pues, es un modelo que calcula deformaciones tanto a corto como a largo plazo, pues, es decir, que las deflexiones transversales y rotacionales de sección no lineales, pretensadas y postensadas de hormigón son sometidas a flexión transversal y ello nos presenta los efectos de la afluencia, de los cuales se pueden ver en el modelo propuesto, en donde se incluyen la contracción, el endurecimiento por tensión y el confinamiento del hormigón, la relajación del acero pretensado y cualquier restricción en los extremos de la viga. Básicamente esto se vio en la gráfica de momento curvatura, que primero básicamente se determinaron los diagramas en cada sección, pues para calcular tanto las deflexiones transversales como las rotacionales de la sección a lo largo de la viga. El modelo propuesto es capaz de predecir con razonable precisión pues un comportamiento que se ve la carga de flexión, la cual se presenta no lineal para las vigas de hormigón reforzados con unas barras de refuerzo, cordones pretensados y postensados. Básicamente el modelo se limita a las vigas en las que los momentos de torsión y unas deformaciones a largo plazo pues no son inducidas por estas cargas aplicadas, pero existe una variación de la inclinación del eje neutro pues a lo largo de toda la viga que indica que los cálculos se deben considerar o no como pues, efectos torsionales. Describe a structure's model for concrete beams with cross-section geometry, support conditions, and loads. Beam and half restriction on rotation and deflection in a beam section under begin. It's divided into compression and tension zones. And contributions of each zone are calculated using a model that perimeters and trapezoids with stretch segments. For beams under biaxial begin the deflected shape into two flat curves in the XC and JC planes, considering coupling between these components. Applied loads cause begin along the X-axis, but to the cross-sectional asymmetry, the beam deflects in both X and G directions along in leg. Effects of concurrent tensive hurling are considered. Diagrams used for calculations are shown for both rotation and deflection along the beam. Beams are not subject to torsional moments due to vertical loading and the elastic centroid of the gross sections. Inclinations of the neutral axis remains nearly unchanged, indicate that torsional effects on lateral deflections along the beam are not significant in this particular case. Two different groups of beams were analyzed with groups 2 and 5 having two tension barbs, numeral 4 and numeral 7, as a respective element. Tensile contributions of concrete is included in the analysis. The results calculated using
using the proposed method align well with experiment values present by row 9. In this specific example, calculate beam are lower the experimental values to between maximum material strength and rupture report by the manufacturer and experimentally by rows in 1099. The proposed model can capture not only the entire load deflection curves, but also load and deformation and fiber rupture. This model that calculates deformation both short and long term, transverse deflections and section rotationals, and composed concrete beams subject to transverse beam. The model includes the effects of creep, shear creep, tensile hardening, and concrete confinement, relaxation of present steel, and any end restraints on the beam. First moment curvature diagrams are determined at each section to calculate both transverse deflection and section rotationals along the beam. The proposed model RASIL predicts the nonlinear load deflection of concrete beams reinforced with the pretensed or post-tensed strands or composites. The model is limited to beams where torsional moments and deformation along the member are not induced by applied load and pretensed. However, change in inclination of the neutral axis allow the member indicated with torsional effects shall be considered in calculus or not. Thanks. Pues esta fue la explicación de mi artículo en inglés. Espero que haya sido claro. Muchas gracias.